Gracias. A ustedes también, pues como muchas gracias. Y la idea es compartir un poco de este tema, la mecánica cuántica, que si bien lleva más de 100 años, está pues como un poco rezagada en nuestras aulas de clase, básica, primaria y secundaria. Y en la universidad, pues muy pocos pregrados la tienen, pero es algo como esencial y básico para nosotros. Entonces vamos a darle como inicio. El primero sería como, ¿por qué tiene ese nombre de aproximación ingenua? Digamos, el fuerte de la mecánica cuántica es la matemática que está detrás de ella. Pero no vamos a ver la mecánica cuántica desde las matemáticas, sino desde algunos postulados que son las que definen a grosso modo, digamos, las particularidades que ella tiene. O sea que es como si estuviésemos tratando de mirar la Tierra, pero desde una órbita donde si bien es cierto vemos mucha belleza y vemos mucho asombro de lo que es la Tierra, no vamos a poder entrar en detalle de cada una de esas cosas que tiene la mecánica cuántica. Va a estar, digamos, definida en 3 momentos, un poco de historia, luego vamos a entrar a estos postulados de la mecánica cuántica y por último, las aplicaciones, digamos, más relevantes que podemos esperar de ellos. Sócrates dijo por allá en el año 400 de Cristo que solo sé que nada sé y ni siquiera de eso estoy seguro. Yo creo que hoy también va a pasar lo mismo. Va a haber tantas cosas de la mecánica cuántica que van a generar más preguntas que las mismas respuestas que podamos dar. Entonces, la invitación es como a eso, a hacer ese viaje. Como ven, está por medio de un video, va a ser, digamos, muy continuo, entonces la idea es como estar siempre ahí al filo de la imagen como para poder entonces guiarnos con respecto a eso. Y algo que le va a pasar a este astronauta es como posiblemente lo que quizás nos puede pasar cuando nos adentramos al mundo de la mecánica cuántica, y es que nos vemos como en una zozobra de tanta teoría y poder condensarla en algún punto. En este caso, pues que hay que resaltar que vamos a dejar de un lado la matemática, pero vamos a ver sus postulados, y en donde los principales autores de esta teoría, digamos, no tenían como mucha fe en ella, por decirlo de alguna manera, y siempre estaban buscándole pues como la caída. Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, decía, los que no hayan quedado en shock cuando enfrentaron por primera vez este tema, simplemente fue porque no lo lograron entender. O sea que lo mismo, espero que todos salgan en shock, que aprendamos algo de esta charla. Entonces nos vamos a ver así. Empezamos. Digamos, la física moderna, la física clásica tuvo 4 grandes físicos que aportaron. Galileo, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, digamos, fue el primero que logró vincular las matemáticas al movimiento de los cuerpos, que eso trataba como de predecir muchas de estas cosas. Mediados de 1600 muere Galileo, nace Sir Isaac Newton, con grandes aportes desde la matemática y vinculados a la física, entre ellos la teoría de atracción gravitacional, que en su momento, pues, digamos, dio los más grandes avances en cuanto a predicción del universo. Y él decía que si había podido ver tan lejos es porque ha conseguido subirse en hombros de gigantes. De hecho, él apoyaba mucho todos los físicos que se lo antecedían. Maxwell vinculó otra parte de la física que en su momento era también muy importante y era la electricidad y el magnetismo. Logró unificar estas dos teorías aportando, digamos, a la física que había en su momento. Con esos 3 autores, y este que es el más moderno, Albert Einstein, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica, pero que nunca estuvo de acuerdo con ella, decía que las matemáticas eran las que debían estar exactas, más no la realidad, pues él postulaba que todos somos ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos esas mismas cosas. De hecho, en su aporte con la teoría de la relatividad, pidió excusas a Galileo, porque de cierta forma decía que la teoría de Galileo ya no se cumplía, o era simplemente un caso particular, él la amplió. Entonces, hacia 1900 se creía que con todos los aportes de estos autores, la física se podía dar por terminada, y que si quizás había un avance era en la exactitud de las mediciones de cada uno de estos fenómenos que se podían ver, pero que ya no había más física para dónde tomar.
Entonces es el momento donde Max Planck, uno de los que da inicio con la teoría cuántica, da sus primeros aportes, no creyendo el potencial que se iban a dar. Entonces, con estos autores pues se tenía definido la predicción de los planetas, el movimiento parabólico, la propagación de una onda, bien sea electromagnética o mecánica esta dentro de un cuerpo, y se creía que ya estaba en un todo definido. Pero entonces, como les decía, Max Planck, tratando de resolver su tesis de doctorado, por allá en 1900, antecitos, logró entonces descubrir algo que llamó la cuantización de la energía. Entonces nos vamos a entrar ya a ese mundo. Estábamos hablando de, digamos, la física inició tratando de explicar todo ese universo que nos rodea, tratando de predecir esos planetas, creando unos calendarios, creando unas estaciones. Y hablamos con Albert Einstein, que desde la cosmología, entonces es el que da explicación a todo esto de los cuerpos gigantes. Pero la mecánica cuántica trabaja es con lo diminuto, con lo extremadamente pequeño. Entonces nos vamos a adentrar. ¿Qué hay en esto exageradamente pequeño? Pues entonces está el ser humano como una primera escala, la piel, la dermis, las células, el genoma, hasta llegar, digamos, al centro de lo que se creía que era el ladrillo con el cual se construía la materia, que se llamó átomo, o lo llamaron el átomo. Pero estamos hablando a escalas de 10 entre la menos 15 y 10 a la menos 18 metros. O sea, estamos hablando de miles de millones de micrómetros a la cual entonces nos vamos a entrar. El átomo. Este átomo tuvo, digamos, varios avances en cuanto a su definición. Y el primero de ellos fue por allá Demócrito, en el año 400 a.C. más o menos, donde definió ese término de átomo que significaba partículas sin división. De hecho, ya ese significado rompe con todo ese paradigma porque lo que creíamos que era sin división está completamente dividido. Este Demócrito decía que todos los cuerpos debían de estar formados por algo pequeñito. Y en ese entonces la divinidad era lo esférico, entonces debía de ser algo esférico, por lo cual todos aquellos cuerpos deberían estar formados. Cabe resaltar que en ese momento no había nada experimental, simplemente era por meditación, donde el átomo es la partícula más pequeña de la materia, indivisible e indestructible, así como la energía. Y no fue sino hasta 1800 donde John Dalton empezó, digamos, a pulir esta teoría. Él decía, listo, los átomos deben ser unas pequeñas esferas compactas, pero definió que cada elemento debería tener un tipo de átomo propio. Entonces, si el de carbono era circular, el de oxígeno entonces era triangular, en fin, definía ciertos tipos de átomos de forma y tamaños diferentes. Luego, hacia 1910, John Thomson, estudiando, digamos, la emisión de unos tubos catódicos, se dio cuenta de que existía una partícula dentro de ese átomo que era de carga negativa. Entonces él definió que el átomo, aquí empieza la ruptura con la definición de átomo, porque ya debería tener varias partículas, una positiva y una negativa, porque se conocía, igual se seguía con la tradición de que tenía que ser, o debía de ser una carga eléctrica neutra. Entonces definió como una especie de pasa o pudín, donde era la masa positiva embebida y unos electrones, digamos, sobre ella. Luego llega Rutherford estudiando las radiaciones, que sabía que existían radiaciones, pero no sabían de qué estaban compuestas, una radiación alfa, beta o gamma, y de hecho fue con radiación beta, lanzando núcleos de helio a través de una franja muy delgada de oro, se dio cuenta de que muchos de estas porciones de radiación beta que lanzaban atravesaban ese metal de oro o esa laminilla de oro. Entonces él definió y dijo, no, eso no puede ser así como ese budín, porque si fuera como el budín, pues chocarían y tendrían que rebotar, no tendrían que pasar alrededor de él. Entonces él dijo, no, debe existir un núcleo en su interior donde sea
la carga positiva y estos electrones que ya se aceptaban deberían estar, digamos, orbitando alrededor de este núcleo. Y este es el que le da inicio, digamos, al modelo con el cual nosotros trabajamos hasta hace poco. Si bien es cierto que el modelo actual tiene más de 60 años, seguimos muy pegados de ese modelo, que el que lo perfecciona es Bohr, Niels Bohr, que, digamos, toma en cuenta lo que dice Max Planck. Max Planck en su tesis doctoral definió que la radiación de los cuerpos no se da de manera continua, y esta radiación de manera continua, es decir, que cuando un cuerpo se calentaba y emitía calor y luz, no lo hacía, digamos, como un chorro, sino que lo hacía por medio de fracciones a los cuales llamó cuantos de energía. Yo quiero, digamos, hacer aquí un stand-by porque es, digamos, la base con la cual vamos a seguir trabajando. Cuando se calienta un cuerpo, digamos una barra de acero, él empieza a generar ciertas franjas de colores. Y cuando lo hacían, digamos con gases que podrían controlar más esta emisión de colores, veían que no era un arco iris continuo de colores degradados, sino que había un color, digamos, rojo muy intenso, luego un azul muy intenso, pero entre el rojo y el azul no había un rojo más clarito, no, sino que había una discontinuidad. Max Planck lo hizo simplemente como un artificio matemático para poder que le diera su tesis doctoral, más no porque creía que era cierto. Digamos así, en su momento, cuando Albert Einstein puso su constante cosmológica, era simplemente como adecuar sus ecuaciones para que le dieran. Entonces, Max Planck, digamos, la asociación que yo más analogía que, digamos, más didáctica que se puede hacer es el dinero que nosotros manejamos. Nosotros no manejamos un dinero continuo. Si nos vamos a la denominación de billetes, pues tenemos es un billete de 1000, no tenemos un billete de 1100 ni de 1200, sino que pasa a un billete de 2000, luego un billete de 5000. Lo mismo pasa con esto. La cuantización, y ahí es donde viene la palabra de quantum, es que no viene algo continuo, sino que esa energía que liberaban esos cuerpos calientes tenían que estar cuantizada y tenía que estar por esos paquetes que los llamó cuantos de energía. Pero también vale recordar que lo que ya les había mencionado no era que él quería que así fuese, no, simplemente fue la única forma de que su tesis doctoral fuera, digamos, correcta, haberse inventado ese artificio y decir y proponer, no, eso tiene que venir cuantizado, es de la única forma. Más adelante con los experimentos se demostró que era cierto. Entonces, ay Dios, Niels Bohr tomó esto que dice Max Planck y entonces definió un átomo parecido al de Rutherford. Dijo, ah bueno, entonces tenemos un núcleo en el cual debe de existir unos orbitales, él los llamó unos niveles. Esos niveles se caracterizan porque están energizados, o sea, es decir, si un electrón está en este punto es porque tiene una energía diferente a este, diferente y diferente, y entre más cerca esté del átomo, menos energético va a ser, y cuando esté más alejado, más energético va a ser. Pero se empezaron a presentar ciertas particularidades. Entonces, se asemeja, digamos, a un sistema planetario, pero de aquí, entonces lograba decir, ah, bueno, si estoy acá y necesito pasar para acá, y como esto necesita más energía, lo debo de absorber. Entonces vamos a retomar. Dalton definió una esfera, Thomson un tipo de pasa budín, Rutherford un solo núcleo y un átomo girando a su alrededor, y llega Niels Bohr. El modelo atómico actual lo define Schrödinger, pero basado en tres postulados. El primero es que el electrón debe tener un comportamiento ondulatorio, es decir, ya no se mueve en una órbita definida, sino que se mueve como una onda. El segundo es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que ese principio de incertidumbre no lo cumplen solo los átomos o los electrones orbitando, lo cumple todo aquello que pueda tener un movimiento ondulatorio. ¿Y qué es simplemente el principio de Heisenberg? Es que es imposible conocer al mismo tiempo y en absoluta precisión la posición y la velocidad. Vamos a mirar esto. Yo tengo una onda donde voy a poner ovejitas en cada punto y voy a mirar qué se demora en que pase una oveja por este punto. Entonces, listo, pasa la primera, pasa la segunda, pasa la tercera y yo puedo definir una frecuencia. Pero yo puedo decir, ¿dónde está la onda? Pues la onda es todo. La onda es todo esto. Entonces, el principio de incertidumbre establece, ah, bueno, si usted habla de toda la onda, pues está en todos lados.
Pero si usted va a hablar de cuál es la frecuencia que tiene esa onda, pues tiene que establecer la continuidad de esos picos. Entonces, para uno hacer el estudio, uno lo divide en dos. Uno toma un solo pico de estos, un solo pulso, y puede determinar dónde está la onda. Pues la onda está aquí, porque es este pulso el que está acá. Pero ¿cuál es su frecuencia? Si la frecuencia yo la determino es con la otra ovejita que está acá, pero ¿dónde está? Si yo solo me centré en este punto. Entonces, eso es lo que define el principio de incertidumbre. Yo puedo tomar un solo pulso, pero si tomo un pulso pierdo de referencia la otra oveja, entonces no sé su frecuencia. Y si tomo todas las frecuencias, pues entonces no sé decir cuál es la posición exacta de la onda, porque la onda está en todos lados. Digamos, en eso es lo que se resume el principio de incertidumbre. Y el tercero es que Edwin Schrödinger define unas ecuaciones de onda que permiten obtener una probabilidad de la ubicación del electrón. Y Albert Einstein chocó mucho con esto, porque decía, ¿cómo así que la probabilidad de ubicación? O sea, estamos hablando de que electrones están dentro de un átomo y todos estamos conformados por núcleos con electrones y eso está definido probabilísticamente. De hecho, él dijo una frase donde molestó un poco a Niels Bohr que decía, Dios no juega a los dados para crear el universo. O sea, probabilísticamente el electrón va a estar en un punto y no en el otro. Y Niels Bohr le respondió, es que tú no tienes que decirle a Dios qué hace. ¿Cierto? Luego viene otro defensor que es, digamos, más reciente, Stephen Hawking, que le hace una contraposición. Vamos a ver más adelante. Esto también define unos orbitales. Ya el orbital no es solamente circular. En el modelo clásico, en el que nosotros quizás hasta nos enseñaban en el colegio, porque solo toman el núcleo de hidrógeno, ya las órbitas no es solo circular. Esto solo es para el nivel más bajo energético. En el modelo actual tenemos órbitas que son especie de ochos, donde digamos el núcleo se fija en este punto, y tienen diferente orientación en X, en Y o en Z. Y tenemos pues otro tipo de variación de orbital, pero entonces ya no es circular. Y yo ya no puedo establecer que este tiene un movimiento determinista, no, es probabilístico. Es decir, yo tengo que lanzar muchos para saber dónde probablemente puedan estar. Para simplificar, digamos, lo de la mecánica cuántica, nos vamos a centrar en el Niels Bohr. No vamos a tomar digamos, tan complejo, sino que nos devolvemos al de Niels Bohr. Niels Bohr entonces establecía que era como una especie de pequeño sistema planetario. Un núcleo que, digamos, está conformado inicialmente por protones y neutrones y unos electrones orbitando alrededor de él. Si yo estoy orbitando alrededor muy cerca, necesito menos energía que si estoy más lejos. Pero estos electrones pueden pasar de un nivel a otro. Y aquí es donde empiezan entonces las cuestiones de la mecánica cuántica. Este electrón puede pasar de un nivel al otro, pero lo hace como un salto, y lo llaman salto cuántico. Es decir, él puede estar acá y puede pasar acá, pero no pasa por intermediaciones de estas. Como si está aquí, desaparece y aparece acá. Son de las primeras, digamos, fenómenos que no aceptaban los físicos en ese entonces, pero era la única explicación. Y cada que yo doy un salto, si me salgo de la esfera, necesito más energía, entonces debo absorber un fotón. Y cuando me devuelvo, estas eran las líneas que emiten, son las que si yo estoy acá con más energía y vengo para acá, pues debo liberar esa energía. Esa energía yo la libero como de modo de fotón, con esa energía. Pero entonces en este momento lo más importante es que teníamos un salto, o sea, está de una órbita a la otra, como decir si este fuera, no sé, Marte, y pasara a la órbita de Júpiter y volviera y se saltara, pero no hiciera esta transición, como la hace un satélite, que nosotros mandamos un satélite como en forma de caracol. En la mecánica cuántica no, existen los saltos. Y se han hecho experimentos donde no se detecta el electrón en ese punto, sino que se tiene que asumir el salto cuántico. Digamos, es como una de las fortalezas. Con esto, entonces, Albert Einstein, que fue el primero que lo entendió, acá también, digamos, cabe una acotación muy importante, lo voy a detener un segundo. Albert Einstein, si saben su historia, no era conocido y de hecho cuando salió y se graduó era uno más de los estudiantes. De hecho casi no logró conseguir trabajo y esperó por mucho tiempo. Max Planck, cuando sacó su teoría, igual la gente simplemente suponía que era un artificio matemático, pero él era un físico muy reconocido y lo sacó. El primero que lo leyó, pues no el primero que lo leyó, el primero que lo logró entender y darle una aplicación fue Albert Einstein. De hecho, ganó un premio Nobel, el único Nobel que ganó, porque
logró aplicarlo en el efecto fotoeléctrico. Él decía, bueno, si esas emisiones dependen de un nivel de energía y son unos saltos cuánticos, entonces lograba desprender electrones de una placa metálica y así obtener energía, digamos, de la radiación del Sol. Eso, digamos, Albert Einstein haberse tomado el trabajo de leer lo de Max Planck, pero Albert Einstein no lo conocía nadie. Max Planck también, digamos, su mayor aporte fue haber descubierto a Albert Einstein. Fue él quien inicialmente también leyó su teoría, le dio en cierto modo un aval, la teoría de la relatividad, que en ese caso era especial en un primer momento, en el 1905, y posteriormente entonces lo logró ya vincular a su nuevo trabajo de patentes, que ya estaba más vinculado con la física, y luego se lo llevó para la universidad. Entonces Albert Einstein descubre, pues potencializa a Max Planck y Max Planck también potencializa a Albert Einstein, que es digamos una de las relevancias. Con lo dicho hasta el momento se podía entonces ya definir cada uno de los elementos de la tabla periódica, con tres partículas esenciales, los protones, los neutrones y el electrón. Y hasta ahí está nuestro modelo atómico con el cual hemos trabajado. Y muchos creemos que el átomo solo está definido por electrones, por protones y por neutrones. Pero en realidad no es así. Ya logramos entrar un poco más allá de lo que hay acá entre estos protones y los que son neutrones. Pero toda, digamos, la tabla periódica está definida a partir de estos tres, protones, neutrones y electrones. ¿Qué le da el electrón? Pues el electrón es la partícula más pequeña que tiene ese átomo y se define convencionalmente por una carga negativa, no es que la tenga como tal, sino los físicos le decidieron dar la carga negativa al electrón. Tiene una masa, pues unas magnitudes que acá son muy pequeñas, pero que no es necesario entender esto, y están en la envoltura, están orbitando alrededor del núcleo. El protón tiene una carga convencionalmente positiva, y si hacemos una relación entre estas dos masas, el protón es casi 2000 veces más grande que un electrón, y está dentro del núcleo atómico. Y el neutrón, pues tiene la misma masa que el protón, solo que no tiene carga. El electrón que me define dentro de un átomo, entonces la carga, el número de electrones define la carga del átomo. Si tiene más electrones, está con carga negativa, y si tiene menos electrones, pues entonces se define que está con carga positiva de acuerdo al protón. El protón me define lo que es el tipo del elemento. Si tiene un protón, entonces es hidrógeno, si tiene 2 helios, si tiene 3 litio, y así sucesivamente. Este es el que me define el tipo de elemento como tal. Y el protón más el neutrón me definen la masa de ese átomo. ¿Por qué? Porque la del electrón se desprecia, digamos, comparada con la del átomo, con la del protón y la del neutrón, la del electrón, así sean 80 electrones, no hacen pues como mayor cosa. Entonces queda definida la tabla periódica, y en la tabla periódica, digamos, la gran mayoría define esos valores, que es como nosotros usualmente leemos una tabla periódica. Digamos en el litio, el litio se define como el tercer elemento. ¿Por qué se define como el tercer elemento? Eso es lo que da el número atómico, o sea, el número de protones. Tiene 3 protones, ¿cierto? Tiene un peso que es protones más neutrones. Entonces, si yo tengo 3 y aquí está aproximadamente 7, entonces es porque debe tener 4 neutrones. Y eso me genera el número másico. Y usualmente los átomos están, digamos, en el equilibrio estático. Está neutro, entonces debe tener tantos números de electrones como protones. Entonces debe tener 3 electrones. Y esto me define también la configuración electrónica, que es la distribución de esos electrones en sus niveles de energía. Todo esto, digamos, básicamente ya lo conocemos de la química o física básica que nos dan en el colegio. Hay unos casos particulares que es lo que llamamos isótopos, que es el número de neutrones que acompañan el protón. Habíamos dicho, el protón es el que define el elemento. Entonces, si es un protón, es hidrógeno, 2 protones, helio, 3, litio. Pero hay unos que tienen mayor número no tienen igual número de neutrones que protones. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo isótopo, pues tiene 3 isótopos. Uno donde no tiene neutrones, es solo el protón en el núcleo. Hay otro que tiene un neutrón en el núcleo, y este se llama el deuterio.
Tiene un protón, un neutrón y su electrón orbitando. Y posee otro que se llama el tritio, que ya tiene dos neutrones. Sabemos que un solo protón es el que define el átomo. Entonces este sigue siendo hidrógeno. Pero aquí pasa algo, que tiene un exceso de neutrones, o sea que es radioactivo, y si es radioactivo desprende una de estas tres cosas. En este caso desprendería beta, desprendería que un neutrón de eso se convierte parte en electrón, parte en protón, y esta nueva partícula, que tampoco era muy conocida o que no es muy conocida por nosotros. Y es algo que se llama el neutrino. Entonces la materia, o lo que todos nosotros conocemos, es protón, neutrón, electrón, y aquí apareció algo nuevo que se llama el neutrino. El neutrino es una nueva partícula más, digamos, 1.000.000 de veces más pequeña que el electrón, porque no han podido determinar su masa real. Solo dicen que tiene que ser 1.000.000 de veces menos que el electrón, porque si fuera un poquito más grande de 1.000.000, la detectarían. Y como es menor, entonces asumen teóricamente que debe ser así. Entonces, en esa radiación, el neutrón se puede convertir, cierta parte, digamos, se convierte en un electrón, algo que no se sabía, pero que eso lo descubrieron es porque las energías se deben de conservar, la energía en este caso cinética de este átomo se debe de conservar, y era que este señor, Eric von Fermi, definió que debería existir una partícula sin carga, porque la carga sí se conservaba, pero la energía no. Y esa energía, entonces, digamos, no fue sino como hasta 1600, perdón, hasta los años 60, 1960, donde se logró descubrir. El Sol es el mayor generador de neutrinos por hacer esas transformaciones de electrones, de neutrones a electrones y protones. Y dice que son alrededor de que por segundo y por centímetro cuadrado más de 2.000.000.000 de neutrinos están atravesando la Tierra en todo momento. Y hay un superdetector que se construyó en 1985 que se llama Kamiokande y lo mejoraron como el Super Kamiokande en 1966. Estos son personas, una, dos, en una balsa y todo esto es lleno de agua. De 2.000.000.000 de neutrinos se detectarán uno o dos y simplemente se detectan es porque chocan contra los electrones que están conformados dentro del agua, del núcleo del agua, de la molécula de agua y logran desprenderlos y medio se logran detectar. Y entramos ahora a un mundo que se llaman los quarks, donde el átomo ya no está definido por protones y neutrones, sino que este protón tiene unas cositas dentro. Así como el átomo tenía electrones, protones y neutrones, ese protón tiene tres cositas que se llaman quarks. Y el protón está definido por dos quark ups y un quark d. Y el neutrón al revés, por dos quark down y un quark up. En inglés arriba y abajo. ¿Y qué son estos quarks? Son unas más pequeñas de las cuales, digamos, empieza ahora sí a definirse la partícula. O sea que ya en realidad no deberíamos hablar de protones y neutrones, sino que deberíamos hablar de quarks, que es lo más diminuto que hemos encontrado. Y esos quarks interaccionan también debido a unas partículas de interacción. Y están cargados también eléctricamente, ese quark up y ese quark down. Entonces estas son las cuatro partículas elementales que tiene la naturaleza. Definimos el quark up, el quark down, el electrón y el neutrino. Estos son los ladrillos más pequeños que hasta el momento ha encontrado el hombre para definir toda la materia, desde un grano de polvo hasta una galaxia inmensa. Todo está definido a partir de esas cuatro partículas elementales. Pero estas cuatro partículas elementales tienen, digamos, unos primos. Que este, que se llama up arriba, tiene un primo que se llama encanto, y tau, que son iguales, pero con más masa. Solo que esas partículas no permanecen constantes. Solo se crean en los laboratorios y se desintegran fácilmente. Pero también ocurre algo, y es que esas partículas se tienen que comunicar entre sí. ¿Y cómo se comunican? Por medio de partículas de interacción. Entonces tenemos las cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza con las cuales interaccionan esas partículas, que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y cada una de estas define una partícula de interacción. Hasta el momento todas se han definido en experimentación, se han logrado detectar.
La única que se tiene teóricamente es la del gravitacional, que se define que debe haber una partícula de interacción y que se llamaría el gravitón. No se ha descubierto, pero teóricamente debe estar. Todas las fuerzas que nosotros trabajamos son las electromagnéticas. Entonces aquí abre un interrogante. ¿Cómo la interacción electromagnética es la que define, digamos, la fuerza de fricción que nosotros manejamos? Es un interrogante ahí que quizás ahorita al final de la charla lo podemos replantear. Esta fuerza nuclear fuerte define algo que es la carga de color y esta la nuclear débil, que es la carga de sabor. Esta es la que permite las radiaciones, de que un neutrón se pueda transformar en un protón y genere esa radiación que vimos ahora del neutrino y del electrón y del protón. Todo esto, junto con las 4 partículas elementales, es toda la teoría de partículas con la cual todos los físicos en este momento están trabajando. Digamos, la mayor concentración de esto es el Gran Colisionador de Hadrones, que está en Europa, y definen cómo trabajar con este tipo de cosas. Entonces se define ya todo el modelo estándar con las familias de la materia y las familias de la interacción. Entonces ya nuestra tabla periódica no estaría definida solo con protones, neutrones y electrones, sino que estaría con electrones orbitando, pero ya en su núcleo entonces tendríamos quarks. Esos quarks, digamos, el hidrógeno tiene un protón, pero ese protón está compuesto por 2 quarks up y un down. Lo mismo el helio, entonces ya serían por cada protón y por cada neutrón 3 quarks. Y se definirían cada uno de estos elementos a partir de todos esta familia de partículas. Este salto quizás todavía no se va a dar. Trabajaremos con la tabla periódica de protones y neutrones porque nos ha permitido, digamos, acercarnos con mucha fidelidad a los trabajos que llevamos con ellos. Todo eso para hacer un recuento, para ahora sí adentrarnos a la mecánica cuántica, que tiene que ver con cada una de esas partículas, es decir, cómo predecir cada uno de los movimientos de esas pequeñas partículas que tenemos. Y para eso, digamos, un primer experimento que se diseñó fue el experimento de la doble rendija. Vamos a lanzar, ¿qué digo yo? Bolitas de cristal o de tenis. Cuando yo lanzo una bolita por una rendija, pues yo espero que atrás se produzca ¿qué? Un patrón parecido al de esta rendija. Eso es, digamos, de noción común para todos. Y que si yo cojo también esas mismas esferas de cristal, una canica o una bola de tenis, y yo las lanzo por esta pantalla, pues voy a generar 2 líneas. Esto hablando con masas, con partículas. Pero cuando yo lanzo ondas, digamos, tienen un comportamiento diferente. Cuando yo lanzo una sola onda, pues bueno, esta misma reflexión que se ve aquí, pues se asume es porque viene acá la onda, pasa la abertura y también tiene una mayor concentración en este punto. Y eso es algo normal, ¿cierto? Pues algo predecible, digamos, eso es lo que puede pasar, que es algo similar con lo que pasa con las masas. Pero cuando yo a las ondas lanzo 2 cosas, pues lanzo una onda que pasa por 2 aberturas, ya no se me va a generar una sola franja de luz acá. Y yo diría, pues hay 2 franjas, entonces se me van a generar 2 franjas. No, se me generan todas estas franjas. En su momento esto fue de estudio de los físicos, que era lo que pasaba. Porque si hay 2 franjas, entonces ¿por qué no se me dibujan 2 franjas, sino que se me multiplican? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces se llama el fenómeno de interferencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando 2 ondas viajan y se encuentra un pico con el otro pico, pues es una suma aditiva, es lo que se llama superposición. Pero cuando 2 ondas vienen con pulsos contrarios, entonces lo que hace es que se anulan, ¿cierto? Y cuando lanzamos esa onda por esas 2 aberturas, entonces los puntos de gran resplandor es que la onda se suma y los de poco resplandor es que la onda se está anulando. Y esa fue la explicación que le dieron al comportamiento de las ondas. Entonces no se esperaban estos 2 puntos, sino que se esperaba un patrón de interferencia, donde aquí se está sumando y aquí se están restando esas ondas. Esa fue la explicación que se dio pues en su momento para el comportamiento de las ondas. Entonces los físicos dijeron, bueno, vamos a volvernos pequeñitos pues, vamos a volvernos cuánticos. Y ya no lancemos bolas de cristal, sino que lancemos algo que es parecido, pero es más pequeño, un electrón. Un electrón tiene una masa, pero es muy pequeño. Entonces la lanzaron. Cuando una sola abertura, pues estoy lanzando masa. ¿Qué debo de esperar? Una sola franja, ¿cierto? Eso es normal. Estoy lanzando
pequeñas bolitas, una sola franja. Dijeron, ah, listo, vamos a lanzarla, pero vamos a tener dos aberturas. Y a ver qué es lo que empieza a suceder. ¿Qué esperaban ellos? Pues estoy lanzando más a que sean las dos rayitas, cuando se dieron cuenta de que no eran dos simples líneas, sino que estaba presentando esto. Y eso ya lo conocían. ¿Esto qué es? El patrón de interferencia que venía de las ondas. Entonces decían, pero ¿cómo así es que yo estoy lanzando es materia? Y la materia se debe comportar como materia, con dos rendijas acá, y no se debe estar pasando como un patrón de interferencia. Entonces dijeron, ah, claro, es que como estamos lanzando tantas, quizás se están chocando entre ellas y se están yendo, en este caso fortuito, y se está generando un patrón de interferencia. Entonces dijeron, ah, bueno, lancemos uno por uno. Y empezaron a lanzar un electrón por electrón. Así sí va a tener que salir las dos franjas, porque estoy trabajando con materia, eso no tiene por qué salir algo diferente. Y cuando lanzaron electrón por electrón, al cabo del tiempo se dieron cuenta que volvió a formar el mismo patrón de interferencia. Entonces algo que era teórico, era el salto cuántico que había ahorita, que no podía hacer esa transición, y ya eso que es partícula se está portando como una onda. Entonces dijeron, bueno, ¿el electrón es onda o es materia? Porque es que a veces se comporta como onda, a veces se comporta como materia, defíname en eso. Entonces dijeron, ah, bueno, vamos a ver, vamos a poner un detector aquí en toda esta placa para ver qué pasa. Y cuando lanzaron el electrón, la explicación es que para que haya esa interferencia es que se tiene, entre comillas, que dividir como una superposición cuántica, pasa por los dos lados, interfiere con el mismo y se desvía para uno de esos dos puntos. Y cuando van a las ecuaciones matemáticas ven que hay una solución para cuando pasa por los dos lados, o cuando no pasa por ninguno, o pasa por el uno o pasa por el otro. O sea, matemáticamente tiene todas esas posibilidades. O pasa por los dos al tiempo, o por uno, por el otro, o por ninguno. Entonces decían, ah, no, pues es que las matemáticas pueden ser muy bonitas, pero yo necesito eso en la vida real. No, no, muéstreme eso, defínamelo. Entonces pusieron un detector, a ver qué es lo que pasa exactamente, a ver si se divide o por cuál es la que pasa. Y a rollo en el que se metieron, porque cuando pusieron ese detector y lanzaron el electrón por esas dos hendiduras, lo que se formó allá en ese tablero ya no fue el patrón de interferencia, sino que se generaron lo que inicialmente estaban esperando, y es las dos franjas. Ahora sí que los acaba de dejar más locos. ¿Cómo así? O sea, si yo no lo veo, se comporta como una onda, y ahora que me pongo a mirarlo, ya sí se comporta como yo quería que se mirara. Entonces ahí los físicos empezaron todavía a decir que eso de la mecánica cuántica, qué era y con qué se comía. Porque de una manera actuaba de una forma y de otra empezaba a actuar de otra. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo aquí mi barrera, está un poquito separada y este va a cobrar su tiro libre. El balón, ¿qué es lo que hace? Pues pasa por una o por la otra abertura. Eso es lo más común, ¿cierto? Que yo lance ese balón y pase pues por un lado. Pues estoy hablando de materia. Cuando yo cojo y me vuelvo pequeño, ya no lanzo el balón, sino que lanzo un electrón, lo tiro y ocurre que no pasa por un lado, sino que pasa por ¿cuáles? Por los dos lados. Se está comportando esto como una onda. Eso fue lo que arrojó el experimento. Claro, yo lo lanzo y, ¿cómo así? Está generando un patrón de interferencia porque pasa por los dos lados, interfiere y se genera ese patrón. Entonces, ellos dijeron, listo, no, pues vamos a ver entonces, pongámosle a alguien aquí, un árbitro, a alguien que me diga a ver por cuál de las dos es que está pasando. Y cuando pusieron a este señor acá, o al detector en su caso, y lanzaron, ya no pasó por las dos, sino que pasó por una. Como decir, el electrón tiene su propia conciencia de decir, me están mirando, me comporto como masa, no me están mirando, me comporto como una onda. Entonces, paremos aquí un segundo, ¿sabes cuál es el problema de eso? El problema de eso no es que el electrón se comporte como una onda o como masa. Lo que pasa es que nosotros estamos compuestos por electrones. Y entonces, si el electrón que está compuesto, que yo soy el que me compongo por eso, está como una masa ordinaria, como partícula o como onda, entonces yo también debo de comportarme de esa manera. Pues yo estoy compuesto de electrones, no. Digamos, esas son las consecuencias que traería
el aceptar completamente hasta ese momento ahí. Schrödinger, que es uno de los que postuló el último modelo atómico actual y uno de los padres de la mecánica cuántica, porque digamos aportó matemáticamente mucho a ellos, empezó a decir unos contras, es decir, matemáticamente trabajaban a favor de la mecánica cuántica, pero en la realidad ya empezaban muchas contradicciones. Y el primero, pues una de las paradojas que más se escucha es el gato de Schrödinger. ¿Y qué dice el gato de Schrödinger? Pues simplemente él establece esto. Vamos a hacer un experimento mental. Vamos a suponer que tengo una caja y dentro de esa caja, que es completamente oscura, yo voy a necesitar un gato, que es el que yo voy a introducir dentro de esa caja. Voy a tener un detector de electrones. Ese detector de electrones yo lo voy a fijar a un aparatico que está sosteniendo un martillo, de tal forma que cuando detecte ese electrón, suelte el martillo y ese martillo pues rompa este gas y el gato se muera. ¿Sí o no? Entonces va a lanzar el electrón. Si se va por este lado, mata al gato porque desprende el gas, pero si se va por el otro, no lo detecta. Y entonces el gato vive. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que el electrón se comporta como una onda y tiene esa dualidad de venirse para este lado y de venirse para el otro. O sea que el gato estará vivo y estará muerto, porque se viene para este lado y lo detecta y se murió, y se viene para este otro lado y no está muerto. Entonces una de las primeras paradojas, bueno, ¿el gato está vivo o está muerto? Y está por aquí eso, la curiosidad mató al gato. Solo me doy cuenta que el gato está vivo o está muerto, ¿sí qué? Si abro la caja. Si no abro la caja y lo miro, el gato va a poder estar en algo que se llama la superposición cuántica. Va a poder estar vivo y muerto a la vez. Una de las principales, digamos, explicaciones es algo que se llama la decoherencia cuántica. Mientras el gato esté aislado completamente del entorno, el gato puede estar en esa superposición, vivo y muerto a la vez, debido a que ese electrón se comporta como onda y pasó por los dos lados. Pero inmediatamente yo abra, todo el sistema de ese gato se va a combinar con el sistema, digamos, que lo rodea y va a perder esa superposición y va a quedar en una sola, así como cuando observábamos el electrón, que ya no pasaba por las dos rendijas, sino por una. Por eso fue una de las primeras paradojas que dijo Schrödinger, que es uno de los primeros aportes. Bueno, entonces defíname, ¿el gato está vivo o está muerto? ¿O puede estar vivo y muerto a la vez? Pero ahí no para el cuento. El entrelazamiento cuántico. Albert Einstein también aportó mucho a la mecánica cuántica, pero no buscando, digamos, potencializar la mecánica cuántica, sino buscarle la caída. Y él logró encontrar algo en las ecuaciones, y es que podía establecer un entrelazamiento, digamos, una unión entre dos pares de partículas. Y él lo llamó, pues en un primer momento, el entrelazamiento. Los electrones tienen una particularidad, y es algo que se llama el spin, y es como rotan, o pueden rotar en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario. Entonces uno define como si tiene spin abajo o tiene spin arriba. Y esto es, digamos, uno de los números cuánticos pues, que maneja la teoría actual de la mecánica cuántica. Pero entonces Albert Einstein decía, vamos a suponer esto, vamos a hacerlo como didáctico. Yo tengo una ruleta que puede parar, o en aquí, ¿qué color se ve? Bueno, azul y negro. Entonces es azul y rojo, pero bueno, acá azul y negro. Si yo tengo entrelazado esta ruleta y esta, hay algo particular. Y es que se define algo como esto. Si este paró en negro, yo puedo determinar que esta va a parar en azul, porque están entrelazados. O independientemente de que yo lance estas en azul, yo con certeza puedo garantizar de que esta esté en negro. Y eso lo sacaba de las ecuaciones. Y él decía, es más, eso ni siquiera tiene que estar junto. Yo puedo coger una de estas y mandarla bien lejos. Él dijo, yo la voy a mandar a la última porción de la galaxia. Y si esta paró ¿en qué color? En negro. Entonces yo sé que la que está allá en la Tierra tiene que parar en azul. Porque están entrelazadas cuánticamente. Pero entonces Albert Einstein, cuando la postuló, dijo, bueno, es que yo saqué esto porque lo más rápido que se puede mover en la Tierra es la velocidad de la luz. Y esto es casi instantáneo. Una paró en rojo, la otra para inmediatamente en azul, que él la llamó acción fantasmal a distancia, porque eso no puede ser. Él decía, ¿cómo si esa ruleta está en el final del universo y la otra está acá, una cambia en rojo y la otra cambia directamente en negro?
Eso no se puede dar. Esto era algo que Albert Einstein dijo no, no y no, como tratando de tumbar la teoría. Niels Bohr era el que la defendía. Entonces dijo Albert Einstein, vea, lo único que puede suceder es esto, que yo tenga dos guantes, un guante derecho y un guante izquierdo, y los meta dentro de dos baúles. Déjeme uno y llévese el otro por donde quiera. Entonces yo sé que aquí en la Antártida tengo un guante y allá en la cafetería tengo otro. Si yo abro este baúl y veo que ahí hay un guante, digamos un guante izquierdo, es porque este guante le comunicó al otro guante que se cambiara para derecho. No, pues esto ya está definido. Habían dos guantes, uno derecho y uno izquierdo. Si aquí me entregó el de izquierdo, allá debe haber un derecho. Eso no es magia. Entonces Albert Einstein decía, eso no es que se comuniquen, es que ya viene una definición de ese estado. Digamos si es del spin, que si en un lado está arriba, en el otro lado está abajo, pero no es que se comuniquen. Y Albert Einstein peleaba y decía, no, eso tiene que estar así, eso es como un guante. Y esto se dio por allá a los, digamos, 1930, 1940. Entonces estaba la pelea, o de Niels Bohr que decía que sí estaban comunicados, o la de Albert Einstein que decía, no, eso ya está definido antes. Eso no es magia. Lastimosamente, Albert Einstein muere en 1955 y no logra dar esa ruptura. Y simplemente muere diciendo que la teoría de la mecánica cuántica no es que estuviese del todo mala, sino que estaba incompleta. Todavía faltaba mucho por transitar como para definir una muy buena teoría. Eso fue, Albert Einstein murió en 1955. Luego, a 1600, perdón, hacia 1960, 1970, llegaron unos físicos donde entonces lograban definir o si aceptaban la teoría de Niels Bohr o la de Albert Einstein. Y ellos se iban a ir a por la de Albert Einstein. No, tenemos que hacer experimentos para que dé la de Albert Einstein para corroborar que es que la mecánica cuántica no está correcta. Porque como les digo, mucha gente estaba como en contra de eso, es que habían muchas paradojas que no se daban. Entonces, este señor, listo, definió sus experimentos, pero no estaban las herramientas, digamos, necesarias para poder hacer los experimentos. Hasta que hacia 1970 Alan Aspect logró fabricar entonces la máquina con la cual poder definir, digamos, este entrelazamiento. Y él decía, bueno, yo no me voy a dañar tanto la vida, yo necesito demostrar que si hay una comunicación entre estos dos, la comunicación se ve más rápido que la luz. Y si logro definir eso, entonces tumbo la teoría de Albert Einstein que decía que no se puede dar. Pues mínimamente estoy pasando por encima de él, que decía que la velocidad de la luz es el tope. Cuando la logró hacer, digamos en ese entonces, en 1970, la máxima de tensión era 12 metros, en 12 metros yo puedo calcular la velocidad de la luz con cierto rango, y logró demostrar que había un entrelazamiento, que si yo cojo un electrón y le mido y tiene spin arriba, el otro tiene spin abajo, y se comunica. Entonces, básicamente el entrelazamiento es esto, yo convierto esta en pirámide, esta se convierte en pirámide. O si esta la convierto en un poliedro de este tipo, este también, y eso funciona instantáneamente. Experimentalmente esto se da, sin importar a qué distancia se encuentren, esto se puede dar, el entrelazamiento. Y es que si yo logro entrelazar dos partículas, se puede dar. Pero entonces la pregunta de, listo, eso está muy chévere, la mecánica cuántica dice muchas cosas, ¿y a mí para qué me puede servir la mecánica cuántica? ¿O en qué ha servido? Pues acá, en la Tierra, digamos, hay uno de los sueños, que es esta navecita, la Enterprise, muchos la conocemos, ¿cierto? Había un fenómeno muy conocido, la teletransportación. ¿Cierto? Bueno, los jóvenes también con Dragon Ball Z, la teletransportación es muy conocida. ¿Qué pasa con la teletransportación? Pues es el deseo del ser humano de poder transportarse de un lugar a otro sin tener que recorrer esas grandes distancias. Por acá, en las Islas Canarias, en África, ya se están haciendo experimentos de este tipo. Se está logrando entrelazar partículas y se están logrando teletransportar. Pero no la teletransportación como nosotros la creemos, que es que este cuerpo, este mismo cuerpo, vale la creación, este mismo, o sea, va a aparecer uno muy igualito, por no decir que el mismo, pero no es este mismo, de un lado al otro.
¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen allá, digamos, varios telescopios donde logran en un laboratorio crear partículas entrelazadas. Digamos, pueden crear dos electrones o dos fotones entrelazados. ¿Qué hacen con ellos? Uno de ellos, por medio de un telescopio de esos, lo mandan de una de las islas a la otra. Entonces, digamos, desde la isla de La Palma a la isla de Tenerife hay alrededor de 144 kilómetros. Mandan uno de los electrones entrelazados hasta allá y el otro está acá. Y yo tengo este que es el que quiero teletransportar. ¿Qué es lo único que hago? Escaneo todos sus estados cuánticos y se los comunico al electrón que está en esta isla. Y como todo lo que yo le haga a esta partícula que hay acá, esta otra de inmediato adquiere su misma forma o sus mismos estados cuánticos, entonces como decir, este escanea y este de inmediato toma esa forma. Y se ha logrado dar de teletransportar partículas de una isla a la otra, sin necesidad de que esa partícula inicial sea la que se transporte. ¿Cuál es la que se transporta? Es el conjunto de las partículas entrelazadas que se tienen. Entonces vamos a mirar cómo funcionaría. Yo tengo mis máquinas de teletransportación. Digamos, tengo mi máquina de teletransportación acá en Medellín y tengo la máquina de teletransportación en Francia. Entonces, ¿qué necesito yo para teletransportarme? Crear una serie de partículas entrelazadas. Y esas partículas entrelazadas tener una en un dispositivo acá en Medellín, como decir el aeropuerto, y las otras partículas entrelazadas deben estar ¿dónde? En Francia, que es para donde yo voy. Entonces, estas partículas acá están entrelazadas con el aeropuerto de Francia. ¿Qué voy a hacer yo para teletransportarme? Para llegar acá hasta Francia, donde están estas otras partículas. Pues simplemente ingreso a este otro cubículo. Lo que van a hacer es que me van a escanear completamente. Van a escanear todos mis cuerpos, pero ¿cómo van a escanear? No superficialmente, no. Van a llegar hasta el estado de los electrones y de los quarks. Y van a escanear cada una de esas partículas. Cuando la escanean, toda esa información se la pasan ¿a quién? Todo esto escaneado, cada uno de sus estados cuánticos, lo escanean y esta información que está acá, lo que lo deben escanear completamente todo, porque si no le escanean una mano, va a llegar el otro ¿con qué? Sin esa mano. Todas esas de acá se la pasan a este y toda esta información es la que mandan directamente a Francia. Y en Francia, ¿qué es lo único que van a hacer? Van a mirar todos esos estados cuánticos y como si condensaran la materia. O sea, es decir, vuelven y forman ese cuerpo. Simplemente, ¿qué pasó? El que estaba acá en Medellín lo están formando nuevamente en Francia. Pero hay que tener un cuidado. Y es que cuando este que se está escaneando, que se le va a pasar la información para poderlo pasar con el que está entrelazado, todo ese escaneo cuántico destruye el cuerpo. Si yo me voy a meter allá y me van a escanear, me tienen que destruir. Y me sacan toda esa información. Toda esa información se la pasan a estas otras partículas. De hecho, aquí vea, lo están escaneando. ¿Qué quedaría? Reducido a polvo, porque ya se escaneó, toda la información se sacó, se pasó por medio de la computadora a las partículas entrelazadas y esa fue la información. Entonces dicen que nosotros no es que seamos algo definido, sino cómo estamos organizados, cómo están esos electrones, todos sus estados cuánticos, es la información por las cuales podemos crear cuerpos. Y es la teletransportación. ¿Esto cuándo se hará? Cuando manejemos algo más allá que es, digamos, la conciencia. La materia la podemos deformar y volver a formar. ¿Qué pasa con la conciencia? Eso no, hasta allá sí no hemos llegado. Pero ya se sale de la parte de la física de cierta forma. Pero sería el procedimiento de la mecánica cuántica, ¿cierto? Pero eso es, digamos, un poquito, se va a demorar un poquito más surrealista. Pero hay algo a lo cual en este momento sí se le está buscando mucho potencial y es la computación cuántica. ¿Y en qué consiste la computación cuántica? Es poder incrementar miles y millones de veces la potencia que tienen nuestras computadoras en este momento. ¿Cómo lo harían? En este momento las computadoras funcionan por medio de bits, ceros y unos. Pero cada bit necesita cada simbología necesita una representación. Entonces en este momento, digamos, si yo necesito representar el 1, entonces tengo un electrón. Si necesito representar el 0, necesito otro electrón. Si necesito representar el 0, 1, necesito varios. Con un bit cuántico, como tiene la posibilidad de superponerse,
puede ser a la vez un 0 y puede ser a la vez un 1. Ya no necesito dos, sino que este solo electrón, como superposición cuántica, puede ser un 0 o un 1 o un 1 o un 0 o un 1 y un 0. Y ya con con una sola partícula, pues entonces podría definir varios, varios bits, que en este caso se llamarían qubits. Y como están entrelazados, la comunicación de uno es instantánea, digamos casi instantánea con la otra. Entonces eso, ¿a qué nos llevaría? Digamos, cómo se potenciarían nuestras computadoras o cómo es, digamos, el desarrollo que podemos lograr con ellos. Entonces, digamos, vamos a situarnos el hecho de que si vamos a hacer un cálculo, pues yo tengo que hacer un cálculo, luego tengo que hacer este, luego tengo que hacer otro. Pero con la superposición cuántica puedo hacer cálculos al tiempo, porque todo eso es una de las particularidades que tiene, que es la superposición. Entonces vamos a imaginarnos en un laberinto y vamos a suponer que vamos a programar una computadora para encontrar la salida. ¿Cómo lo hace una computadora convencional en ese momento? Tengo que chequear cada uno de los caminos individuales. No sé, digamos, los que han hecho programación, cuando uno hace la programación en una computadora y uno le pone un contador, pues él tiene que ir chequeando. Chequeé con el 1, chequeé con el 2, chequeé con el 3, él hace toda la operación. Es lo mismo, salió uno a buscar, no es, entonces salga el otro y chequee. Terminó y no le dio, entonces vaya y chequee con el otro. Pero tengo que esperar a que cada uno haga su chequeo, hasta que por fin pueda encontrar la salida. Entonces chequeo uno por uno. Y las computadoras, digamos, en este momento, si fuesen a resolver un laberinto como estos, pues lo harían rápido, porque no es que tenga pues como muchas variables. O sea, sí son varios caminos, pero las computadoras en este momento se mueven rápido y lo lograrían resolver. Con la computación, con la mecánica cuántica, yo ya no tendría una solución individual, sino que yo podría lanzar con la computadora una ejecución de que todos al tiempo vayan a buscar la solución. Entonces estarían todos buscando la solución y claro, llegarían a la solución de inmediato. Porque todo, digamos, la computadora está haciendo miles de cálculos al tiempo, por lo que la superposición cuántica me lo permite. Entonces las computadoras en este momento lo hacen individuales y lo hacen rápido. Pero ¿qué pasa? Tenemos fenómenos como por ejemplo el clima, que son tantas variables que una computadora actual no es capaz de procesar tanta información. Una computadora cuántica sí sería capaz de hacer eso. O sea que podríamos hacer un modelo del clima y predecirlo, un modelo de los terremotos y predecirlo. O sea, ya sabríamos con exactitud cuándo va a pasar un terremoto. En este momento hay unas películas que se llama El Ojo de Dios, que es tratar de detectar a una persona por medio de todos los elementos visuales y de voz que se tienen. Entonces, hacen una analogía. Si hace 10 años, cuando iban a encontrar a Osama Bin Laden, se demoraron casi 10 años para poder localizarlo. Si logramos hacer una computadora como esta, que haga todos esos análisis al tiempo, detectar a Osama Bin Laden, lo único que necesitamos es que hablara cerca a un celular o a una cámara. Porque esa computadora lo que haría es entrar a todos los celulares de todo el mundo y ver por su cámara o por su audio y hacer reconocimiento de voz o reconocimiento biométrico. Y así podríamos detectar. Pero nosotros en el campo de la ingeniería, no predecir si hay terremotos o no, cuándo va a ser terremotos y una construcción de tantos años, en ese tiempo no va a ser terremotos, bajemos costos, que ya no hay que hacerlo con tanta holgura, pues con tanta seguridad. Esta teoría de la mecánica cuántica, digamos, por el hecho de la coherencia cuántica, el hecho de que pueda estar vivo o muerto el gato, asume de que unas teorías asumen que hay mundos paralelos. Entonces que hay un mundo donde el gato sigue vivo y otro donde el gato sigue muerto. Y son, digamos, infinidades de teorías, pero que hasta en este momento, con el de la coherencia, o sea, hasta mientras no se filtra esa información, el gato va a poder estar en esas dos, y eso lo hacemos. El electrón tiene que estar completamente aislado para que pueda entonces estar en esa superposición y poder generar el qubit, que es de la computadora. Espero que queden muchas preguntas y muchas inquietudes como para resolver. Muchas gracias.